Capítulo 10. Enen y la charla de amor. Mao Mao y Enen fueron conducidas a la habitación de Sanfan, bastante grande para ser el aposento de una sirvienta, por lo que Enen pudo ver, en la casa de Lacan había sirvientes comunes y no tan comunes. Los sirvientes comunes eran en su mayoría personas traídas por Lacan. Los no tan comunes eran las personas que el propio Lacan había reunido de aquí, allá y por todas partes. El hombre conocido como el estratega era bastante común en cuanto a apariencia y habilidades físicas. Quizás incluso un poco por debajo de la media, era seguro decirlo. Era de estatura y complexión mediana, tenía ojos de zorro y una sonrisa desagradable. Lo único realmente distintivo en él era el monóculo extranjero que llevaba. Oficialmente era un soldado, pero carecía de músculos dignos de mención. Tampoco tenía resistencia, no podía soportar el alcohol y apenas podía sobrevivir a un viaje en cualquier tipo de vehículo en movimiento. Al parecer, había pasado tiempo en la provincia de Issei hacía mucho tiempo y al menos sabía montar a caballo. Parecía un patán inútil que había conseguido su posición únicamente gracias a su linaje. Al menos eso era lo que se pensaba de él hasta hace poco más de 10 años. Entonces, por alguna razón, Lacan le arrebató la jefatura familiar a su padre para convertirse en el líder del clan La. Después de eso, la opinión sobre él cambió por completo. El propio Lacan, cuando estaba solo, era un ingenuo empedernido, pero destacaba por aprovecharse de los demás. Nadie era mejor supervisor que él. Lacan podía ver las cualidades y talentos particulares de una persona a simple vista, y de alguna manera también era capaz de descifrar las mentiras de la gente. Sacaba a la luz a quienes no contaban con superiores excelentes y se congraciaba con ellos, mientras que a las fuerzas hostiles las destruía desde dentro. Quienes se oponían a él eran exiliados si tenían suerte y ejecutados si no. En ese momento, nadie en la corte se atrevía a oponérsele. Los sirvientes que traía semejante hombre nunca serían del todo comunes, y Sanfan, quien se había unido a Lacan hace unos 5 años, era uno de ellos. Era algo baja para ser hombre, pero algo alta para ser mujer. Más o menos de la misma altura que Yao. Era mujer, pero solía vestir ropa masculina. Lady Mao Mao. Enen, disculpen que las llame, dijo Sanfan con una leve sonrisa en su atractivo rostro. ¿Qué quieres con nosotros?, preguntó Mao Mao con un tono de voz muy molesto. Simplemente quería dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados y... ¿Podemos prescindir de las farsas? ¿Podrían hacernos un favor e ir directo al grano?, interrumpió Enen yendo al grano. Mao Mao asintió vigorosamente. Había estado a punto de decir lo mismo. Con astucia, Sanfan había sacado té y galletas de arroz. Al parecer, ella también conocía las preferencias de Mao Mao. Muy bien, seré directa. Sanfan miró a Enen. Se trata de tu Yao. ¿Mi Yao? ¿No nos resulta muy familiar? Enen no iba a soportar que Sanfan se refiriera así a Yao. ¿Insinúas que por ser la sobrina del viceministro Lu, debería llamarla la joven ama? Por lo que he investigado, sé que Yao rehuye de la gloria que refleja su tío, considerada por sí misma. Es solo otra dama de la corte, ¿no? ¿Es tan distinguida como para que debo otorgarle un título de honor? Una leve sonrisa se dibujó de nuevo en el rostro de Sanfan, pero no llegó a sus ojos. Se miraran por donde se miraran, eran palabras de pelea. Al igual que Enen había investigado a Sanfan, Sanfan había hecho lo mismo con Enen y Yao. Debió de investigar también los antecedentes de Mao Mao, porque las galletas de té eran crujientes y saladas, justo las que le gustaban a Mao Mao, quien las masticó con alegría. ¿Intentas empezar algo?, Enen exigió. Nada de eso. Solo te llamé porque pensé que hablar podría ser beneficioso para ambas. ¿Y cómo es eso? Es un beneficio mutuo, así que esto no me involucra, ¿verdad? ¿Puedo irme a casa?, preguntó Mao Mao, buscando cualquier excusa para salir de allí, pero Enen la agarró de la muñeca. Sanfan, ¿qué es exactamente este beneficio mutuo? Me alegra que lo preguntes. En mi opinión, nadie gana si tú y Yao se quedan en esta casa por más tiempo. Te insto a que vayas a otro lugar y da la casualidad que he encontrado el lugar perfecto. Tengo entendido que hace tiempo dejaste tu dormitorio, ¿es correcto? Sanfan sacó un trozo de papel con planos. El lugar era más grande que la habitación que ocupaban Enen y Yao ahora. Había más hornos en la cocina y un pozo cerca. Esta residencia está en una zona agradable y segura, cerca del mercado.
Está cerca de tu lugar de trabajo y, aunque no lo creas, el alquiler es de solo... La cantidad de dedos que levantó, sin duda, representaba una excelente oferta. No fue Enen, sino Mao Mao, cuyos ojos comenzaron a brillar y cuyos dedos se flexionaron con entusiasmo. Piensa en las medicinas que podría preparar con todo ese espacio. El dormitorio no era apto para procesar hierbas medicinales. Reconozco que parece un buen lugar, dijo Enen. ¿No es así? ¿Qué te parece? Podrías mudarte de inmediato. Por mucho que me encantaría aprovechar la oportunidad, tengo una pregunta. ¿Qué tiene de malo quedarnos donde estamos? Bueno, ¿no somos desconfiadas? Solo estoy sugiriendo que la gente podría mirar con desdén a una joven de buena crianza que vive tanto tiempo en la casa de un hombre. Entiendo tu punto. Si viniera de otra persona, asumiría que sugeriste esta idea por preocupación por Lady Zhao. Enen miró fijamente a Sanfan. Mao Mao frunció el ceño, arrugando la frente y empujó a su compañera. Enen, susurró. Sí, Mao Mao, ¿qué pasa? Enen respondió en voz baja. Tal vez deberías aceptar su sugerencia. Es un lugar excelente. No creo que esté tratando de engañarte. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Por qué no empezamos con la clara sensación de que Sanfan menosprecia a mi ama? Sanfan ciertamente no sentía ningún afecto especial por Zhao. Eso era evidente en su actitud y a Enen no le gustaba. Oh, por favor, estás imaginando cosas, dijo Mao Mao, esperando convencer a Enen de aceptar el trato para poder irse a casa. Desde luego que no, dijo Enen, y ahora miró directamente a Sanfan. Como dije, Sanfan, estoy de acuerdo en que es una buena oferta, pero ¿se hace por preocupación hacia Lady Zhao? Sanfan respondió con una amplia sonrisa. No, se hace por preocupación hacia el maestro Lahan. ¿El maestro Lahan? Dijo Enen. Sabía perfectamente que Sanfan no estaba pensando en Zhao, pero escucharlo dicho tan claramente la dejó un poco perdida sobre cómo responder. Enen consideró la situación. Cierto, desde su perspectiva, la sugerencia de Sanfan no era mala, pero conllevaba una clara falta de respeto hacia Zhao. ¿Qué representaba eso? Sanfan dijo. Para ser sincera, me gustaría saber cómo una joven en edad de casarse justifica mudarse a la casa de un joven, por mucho que le molesten los intentos de su tío de concretar una boda. Sobre todo teniendo en cuenta que ese tío entrometido está ahora mismo lejos, al oeste, sin ninguna indicación de cuándo regresará. Simplemente no sé de dónde saca el valor para quedarse. Justo cuando Enen empezaba a erizarse, Mao Mao le empujó de nuevo. Enen, es posible que estés de acuerdo con la sugerencia de Sanfan, pero que como viene de ella, ¿no te animas a decir que sí? No, nada de eso, dijo Enen, pero tardó un buen rato en decirlo. Mao Mao tenía una gran capacidad para percibir lo que pensaban y sentían los demás. Enen solo deseaba haber elegido otro momento para activar esa habilidad. ¿Dónde estaba cuando Enen la necesitaba? Estás frunciendo el ceño muchísimo, Enen, y tienes tics faciales. Mao Mao también le frunció el ceño a Enen. Te estás imaginando cosas, dijo Enen. No tengo ninguna objeción en particular a su idea. Entonces, date prisa y di que sí, sin mencionar que eso resolverá el problema que me preguntaste. Tenía razón, pero no se sentía bien. Tendría que preguntarle a mi señora qué piensa, dijo Enen. No había forma de saber cómo reaccionaría Zhao si se entera de que Enen las había sacado de la mansión sin más. Podría no hablarle durante 3 días. Al fin y al cabo, Zhao te tiene en sus manos, ¿verdad? Refunfuñó Mao Mao. ¿Terminaste con tu pequeño grupo?, preguntó Sanfan. No puedo decir que sí o que no a mudarme hasta que lo haya consultado con mi señora, le informó Enen. ¿No? Sanfan le dio la cabeza perpleja. Pensé que había encontrado una oferta que cumplía todas las condiciones para el lugar ideal que les describiste a Sifan y a las demás. Enen se enfadó al sentir que Sanfan controlaba la conversación. Déjame preguntarte algo, dijo. ¿Por qué tienes tantas ganas de sacarnos, y en especial a mí y a mi joven ama Zhao, de esta casa? Tal vez
¿Serías tan amable de ilustrarme? Enen se sentía mezquina, creía que Sanfan ocultaba algo y quería verla retorcerse un poco. Sin embargo, la expresión de Sanfan permaneció inmutable mientras declaraba: estoy profundamente enamorada del maestro Lahan. Haría y haré cualquier cosa por él. Entonces, cuando una niñita descarriada y un poco ingenua aparece e intenta convertirse en su esposa, simplemente mudándose, ¿de qué manera puedo llamarla sino un estorbo? ¿Quién es una niñita ingenua? Enen se inclinaba hacia adelante cuando sucedió. Un brillante escupitajo salió de Mao Mao. Estaba sucio y Enen inconscientemente dio medio paso atrás. Por favor, discúlpame, dijo Mao Mao. No te preocupes, respondió Sanfan. El té y los trozos de galleta de arroz se pegaron a la cara de Sanfan. Sanfan, ¿estás loca?, preguntó Mao Mao. ¿Y qué te haría cuestionar mi cordura?, respondió ella, secándose la mejilla con un pañuelo. Gafas despeinadas, eso es. Solo piensa en ganar dinero. Nunca deja que una relación llegue demasiado lejos. Y hablando de mujeres, ha dicho específicamente que cree que las viudas son perfectas, como el pedazo de basura que es. Tiene un físico bastante normal, pero si los números fueran lo suficientemente buenos, ya estaría preguntando si podrá tener un hijo con otro hombre. Y además de todo, cualquier persona que se casara con él, te aseguro, descubrirá que ese extraño estratega viene con él. El análisis de Mao Mao fue preciso, aunque un tanto cruel. Sé todo eso. También sé que dejará ir a cualquiera que necesite para lograr sus objetivos, y que cuando se trate de quienes no se llevan bien, se asegurará de que se encuentren entre la espada y la pared sin ensuciarse las manos ni dejar rastro. Sé que sus habilidades atléticas no son abismales, que no sabe montar caballo ni disparar una flecha. Es todo cerebro y nada más. Mao Mao alzó las manos al aire, incrédula. ¿Entonces ves lo inútil que es? Su reacción fue tan desmesurada que la furia de Enen al ver que la llamaban niña a Yao pareció un poco menos absurda en comparación. Fue entonces cuando Sanfan se sonrojó levemente. Me doy cuenta de que el maestro Lahan puede no parecer una persona tan maravillosa, pero aún así, fue él quien me dio la oportunidad de vivir como yo misma. No distorsiona su pensamiento solo porque algo sea hermoso. Tras disculparse con Sanfan, quien claramente estaba en un estado de amor virginal, Enen no podía pensar bien de Lahan. Mao Mao, con ganas de vomitar, miró a Sanfan con seriedad. Por mucho que estimes a Lahan, Sanfan es un pedazo de basura. Supón que justo cuando crees que se lo han pasado bien y es hora de cerrar el trato, de repente se casará con la hija de alguna familia noble, como si todo el coqueteo entre ustedes no le hubiera importado. Entonces, al menos fingirá formar una familia decente. Ese tipo no sirve, te lo aseguro. Sobre todo, creo que te resultaría difícil convertirte en la señora de esta casa en tu situación actual. Recuerda, serías la nuera de... ¡Ya sabes! ¿Entiendes? Un anciano goloso y caprichoso sería parte del trato. Sin duda, Mao Mao era despiadada, pero en el fondo, lo que decía era muy cierto. Soy más que consciente de eso, créeme. Y puede que me llame número 3, pero estaría perfectamente feliz de ser la número 2 del maestro Lahan. Sin embargo, querría que la futura señora de esta casa fuera alguien a quien quisiera apoyar. Ante eso, Enen y Mao Mao se quedaron mudas, intercambiaron una mirada. Sanfan estaba más perdida de lo que habían pensado. ¿Se dio cuenta Lahan? ¿Había permitido que una mujer con ideales tan peligrosos se acercara tanto? ¡Anda ya! ¡Déjalo ya! Hay tantos hombres por ahí que son mucho mejores que Lahan. Me temo, Lady Mao Mao, que no hay muchos dispuestos a pensar como él. Sanfan, puede que no estés a la altura de mi ama Yao, pero eres muy capaz. Ahora mismo tienes una visión estrecha. Intenta ser racional. Cualquier hombre que elija una mujer con criterios tan estrechos como su capacidad es un hombre que, para empezar, no me interesa. Te lo digo, ese tipo definitivamente se centra en la apariencia. Puede decir lo que quiera de los números, pero le encanta una cara bonita. Tienes que afrontar la realidad.
Mao Mao sacude a Sanfan por los hombros. Enen podía comprender al menos a medias los sentimientos de Mao Mao, porque ese perdedor con gafas tenía que ser tan popular entre las damas. No podían imaginarlo. Algunos hombres parecían atraer a las mujeres, incluso cuando uno pensaría que no. Quizás Lahan simplemente había nacido bajo esa estrella. Eso era malo. Quería salir corriendo de la casa de un hombre tan peligroso. Por mucho que le molestara, Enen se encontró pensando que tal vez debería aceptar la oferta de Sanfan y mudarse de allí. Si había una probabilidad entre 1 millón o incluso una entre 10 millones de que ocurriera lo impensable, ¿qué haría si Yao realmente estuviera enamorada de Lahan? ¡Ah! ¡No! ¡No! Enen, te ves muy fuera de lugar. Bromeó Mao Mao, pero Enen no tuvo tiempo de encontrar la réplica perfecta. El miedo a lo que nunca debía hacer crecía sin parar en su interior, y el problema no parecía tener solución durante un tiempo. Enen pasó el resto de su día libre preocupada, sin alivio a la vista.